Buenas noches, amados hermanos. Dios nos continúa bendiciendo una vez más en esta preciosa oportunidad que tenemos para compartir esta hermosa lección que vamos a estar disfrutando. Ya es verdad, la lección final de esta serie, de este trimestre, que el título, si recordamos bien, era Gobierno Divino, el gobierno divino en manos humanas. Ahí estuvimos analizando, viendo la historia desde el tiempo de los jueces, cuando Samuel, el, Saúl, la elección de Saúl, la elección de David, como reyes, la transición de esos periodos dirigidos por jueces al periodo monárquico, y donde vimos diferentes elecciones relacionadas al rey David. Hoy llegamos a un momento, tal y como podemos verlo aquí, fíjense, ustedes pueden observar ahora mismo ya un David joven que luchó contra Goliat. Aquí tenemos al David ya rey. Y aquí obviamente, mis amados hermanos, David ya rey. Y ahora tenemos al David del que vamos a hablar hoy. 3 etapas de la vida. Y este es el tema de nuestra interesante lección de hoy. La vejez de David. De inmediato vamos a pasar al texto, ¿verdad? Base que vamos a tomar como punto de referencia para esta lección. Y dice lo siguiente: esas palabras las escribió el rey David, las pronunció y fueron escritas. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David tenía la plena confianza de que Dios cumpliría sus promesas aún más allá del tiempo final de su vida. David se sentía confiado en el Dios que había creído. ¿Y qué nos dice, además de esa lectura, de ese texto hermoso, la verdad práctica? Pues aquí tenemos lo que nos dice la verdad práctica: que la verdadera esencia de la vida no consiste en vivir mucho o poco, pero sí en vivir cada momento con Dios y para Dios. Como cristiano, le decimos a las personas, y nosotros mismos tenemos que entender algo: Dios creó al hombre en su diseño original eterno. Por eso el hombre busca eternamente la, la eterna fuente de la juventud. Hay muchísimas historias desde el tiempo antiguo. Busca manera de prolongar la vida por los medios que sea necesario. Dios nos creó con esa posibilidad, pero las situaciones provocadas por el pecado redujeron drásticamente la capacidad de vivencia del hombre. Sin embargo, Dios en sus planes así desea que sea. Y desea que seamos felices y vivamos felices aún en la edad ya avanzada. Te invito a compartir esta maravillosa lección junto a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. Vamos a orar para que Dios nos bendiga durante el tiempo que estaremos compartiendo estas enseñanzas. Padre Celestial, muchas gracias por lo que vamos a aprender en este momento. Espíritu Santo de Dios, pedimos que tú traigas bendiciones grandes y maravillosas sobre las personas que van a escuchar estas palabras, y use mis labios para traer bendición a sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. La vejez. En la Biblia, conforme como nos dice en el idioma hebreo, el nombre para vejez es Seibá, y la define como cabellos grises, cabeza encanecida. En las escrituras, en la palabra de Dios, la vejez es vista como fuente de bendiciones. Dice así la palabra de Dios: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes. Salmo 92, Salmo 92, 14. La vejez puede ser mala o puede ser buena. Todo dependerá no de la vejez, sino de quien la viva, cómo la viva y cómo elija vivir sus últimos días.
Dios nos da la vida, nosotros debemos disfrutarla. David no tuvo una vejez muy feliz, porque tuvo muchos conflictos familiares que de seguro él no quería tenerlo. Ya Dios le había profetizado tales males en su familia debido a errores cometidos por él mismo en épocas cuando no era viejo. Lo que indica que muchas veces en nuestra vejez sufrimos las consecuencias de los hechos que realizamos o ejecutamos cuando jóvenes. Viva su juventud pensando en la vejez. Prepara tu vida, tu cuerpo, tu entorno familiar, tus amistades, para cuando llegue ese momento puedas seguir disfrutando de la vida, de los momentos, que también tienen sus momentos, que ya no somos jóvenes, como muchas personas dicen, ya no somos de 15, pero es cierto, no somos de 15, pero somos de 50, somos de 60, somos de 70, de 80, gloria a Dios por lo que han llegado a esas edades. Vamos a disfrutarlo, mis amados hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Una visión general sobre la vejez. Miren qué hermosas fotos tenemos aquí. 3 diferentes personas, 3 diferentes fotografías. Son mayores de edad, pero están sonriendo. No hay por qué estar triste porque vamos a llegar a ser mayores. Porque el hecho de ser mayores no debe entristecernos. Los conceptos que había antiguamente y los conceptos modernos sobre la vejez. Miren, hace ya 2500 años, el filósofo egipcio Fanhotep describió la vejez como el mayor infortunio que puede alcanzar el ser humano. Así hay muchas personas que tienen ese sentir. El poeta inglés William Shakespeare no veía la vejez con buenos ojos. Antes él relató que los años crepusculares traen una segunda infancia y simple olvido. El tono de la concepción moderna sobre la vejez es degradante. Muchos afirman que los viejos son resentidos, retrógradas, no permiten avanzar las nuevas ideas de los jóvenes y así muchas veces son catalogados las personas de edad mayor, no valorando su experiencia, su conocimiento y sus capacidades. Pero ¿saben qué? Nadie puede despreciar al otro por su edad, porque tampoco nosotros no podemos despreciar a los niños porque son niños, a los jóvenes porque son jóvenes. Al contrario, todos somos seres humanos, creación de Dios, que debemos amarnos los unos a los otros en las diferentes edades, con las realidades que cada edad trae y con la situación propia que produce en la vida de quien la está viviendo. La vida es ordenado por Dios, hermano, y se debe respetar en cada fase. Nadie puede despreciar al otro. Hacerlo alguno, y sobre todo si alguno se llama cristiano, sería pecar contra lo que Dios ya ha creado y establecido para la humanidad. Pero ¿saben qué? Hay mucho alejamiento en muchos lugares donde la gente empieza a ver a la persona mayor como una carga, como un estorbo, como un problema. Claro que el mayor de edad va a sufrir cambios en su memoria, cambios en su estilo, quizás, ¿verdad?, de hacer las cosas. Puede tener algunas situaciones provocadas por ciertas enfermedades, pero es el momento de apoyarlo y de hacerle saber a ellos que estamos preparados, porque tú sabes que tú y yo vamos a llegar a esa edad también. Y nosotros vamos a querer ser tratados bien, y por eso la Biblia dice que tú debes amar al prójimo como a ti mismo. Y todo lo que tú quieras que te hagan, hazlo también a los demás. Imagínate tú ya en esa edad, cómo vas a querer ser tratado cuando se te olvide dónde dejaste las cosas, cuando te pregunten por algo y tú no te recuerdes que te lo dijeron porque se te olvidó, no porque tú quieres, sino por un efecto de la edad. Gracias a Dios que tenemos algunos ancianos lúcidos completamente hasta el momento de partir de este mundo. Pero si no es así, también vamos a prepararnos para con amor
darle el apoyo necesario y tratarlos con paciencia y con mucha madurez de parte nuestra. ¿Y la Biblia? ¿Cuál es la concepción de la Biblia? Bueno, en la Biblia tenemos personas que fueron de muchos años. La persona que más años vivió en la Biblia fue Matusalén, que llegó a la edad de 969 años. Eso está en Génesis 5:27. La Biblia nos cuenta que Matusalén llegó a esa edad y no narra ningún tipo de achaque. Sin embargo, tenemos otras personas de mucho valor en la Biblia, como lo fue Isaac, quien llegó a viejo, pero la Biblia nos habla de que él tuvo la situación de que no veía. O sea, quedó ciego, o quizás se había desmejorado mucho la vista y no veía en su vejez. No todos vamos a terminar bajo las mismas condiciones de salud. Barzillai, quien afirmó que debido a la edad ya no se interesaba más por finas delicias. Había perdido quizás, ¿verdad?, apetitos, falta de los mismos deleites y placeres que se pueden tener en la juventud. Obvio, porque el mismo cuerpo va demandando un cambio en este tipo de cosas. La Biblia relata, sin embargo, la historia de dos hombres de edad avanzada que no fueron alcanzados por los síntomas y problemas en la vejez, de los cuales hemos citado a Isaac y a Barzillai. ¿Quiénes son esas personas? Moisés. La Biblia narra en Deuteronomio 34:7 y se dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni él perdió el vigor. Deuteronomio 34:7. Ustedes pueden leerlo y ahí observar lo que dice. Para edificación suya y así entender bien cómo Moisés, ese gran líder que tuvo una gran responsabilidad, concluyó sus últimos. Moisés, gran líder. Dice que en ese texto que era Moisés de 120 años cuando murió, 120 años cuando murió, y nunca perdió su vigor ni sus ojos se oscurecieron. Lo que quiere decir que Moisés mantuvo esa energía, ese espíritu. También nos habla la Biblia acerca de Caleb. Caleb, a la edad de 84 años, le dijo a Josué que Dios lo había a él conservado hasta allí, porque habían promesas de Dios para él y que él a esa edad iba a conquistar las tierras que se le habían dado. Conquistarlas, no a ir a entrar ahí a sentarse, no, era pelear para sacar de esas tierras quienes las habían ocupado. La vejez vendrá por todos los mortales, pero lo importante es tener a Dios en la vida, pues de esta forma podrá ser enfrentada con naturalidad, lejos de cualquier estereotipo. Pero, obviamente, tenemos que saber algo, mis amados hermanos. ¿Qué debemos de saber? Problemas en la vejez. En este caso vamos a hablar de David. David, rey de Israel, un hombre de muchas batallas, de muchas situaciones, de mucha experiencia, también tiene cosas que contarnos que pueden ser de bendición para nosotros. ¿Qué tal? Vamos a observar lo que nos dice la Biblia acerca de la vejez de David. En el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 1, versos 1 al 4, nos describe algunos problemas que alcanzaron a David en la vejez, situaciones que se dieron con él. Dice que ya su cuerpo no conservaba el frío y David necesitaba de otras personas que lo calentaran. Un indicativo de un obvio deterioro en la salud, en el estado físico de David. Entonces, amados hermanos, David es un ejemplo de cómo se puede terminar, no de la manera vigorosa quizás como lo hizo Moisés, como lo tuvo Caleb y otros, sino que también a veces en la vida, pues se llegan unos años donde, como decimos aquí en Dominicana, quizás la persona que tenga esta clase no sabe ese término, achaques. Es decir, hoy me duele aquí, mañana se me quita esto y me duele en otro lado. Situaciones provocadas propiamente por la edad. También
David tuvo que sufrir el enfrentamiento a otro hijo rebelde. Sabemos que Absalón lo enfrentó y murió en un hecho, ¿verdad?, de enfrentamiento, y fue asesinado por uno de los capitanes de la guardia de David. Pero ahora tenemos otro hijo de David, Adonías. Eh, También Adonías quiso apropiarse del trono, de la posición de rey, y se organizó y se preparó. Y él mismo dice: yo reinaré, presentándose hermano al público con características de la realeza, con carros, jinetes y personas que corrían delante de él. Al contrario de Absalón, que sufría la oposición de su padre, porque usted sabe que David y Absalón no tuvieron una buena relación, lo cual podría ser un desencadenador de las acciones y del resentimiento que Absalón mostraba. Adonías, al contrario de Absalón, sabía que no habría ningún obstáculo para su plan, pues fue criado sin ninguna disciplina. Oiga, sin ninguna disciplina, de la expresión, su padre nunca le había entristecido. Es decir, nunca lo corrigió, nunca le llamó la atención. Adonías representa a aquellos que quieren ser líderes según su propia voluntad y que se exaltan a sí mismos despreciando la voluntad de Dios. Pero esta postura de Adonías le va a costar la vida, porque él no había sido proclamado. Él quería proclamarse rey de Israel, pero no había sido designado por el rey para tales fines. Es por eso importante, hermano, también que nosotros aprendamos de esta lección y de estos hechos de David, que como padres debemos organizar la familia. En verdad, para eso en esta época hay testamento. Quizá a veces uno cree que no, que hace bien dejando una situación sin definición, sin dejar un papel bien claro de las cosas, cómo se van a hacer. Cuando usted fallece, recuerde que cuando usted fallezca puede que queden nietos que van a reclamar esa herencia, esa casita, lo que usted deje, porque entienden que le corresponde, y somos muchas cabezas quizá diferentes. Por eso nuestra recomendación: si usted puede, deje un documento, piénselo, analícelo, escríbalo, fírmelo, déjelo para evitar. No solo piense que con eso usted está como ya diciendo que se va a morir, o quizá usted piensa que, bueno, si yo le doy a fulano tal cosa se va a poner guapo. Mire, déjelo, que como quiera, dejarlo claro será mejor que dejarlo sin claridad, para que después no haya disputa entre las personas y se sepa legalmente qué corresponde. Entonces, amados hermanos, David tuvo en su vejez que enfrentar a este hijo, y tuvo que obviamente hacer lo que dice este punto T, constituyendo a Salomón como rey. David, consciente ya de que va a morir, y eso lo constata en la palabra de Dios en el libro de 1 Reyes 2, del 1 al 4, ahí brotan de sus labios profundas palabras, y allí mismo aconseja a su hijo. David le dice a Salomón que debe andar en santidad y en ella conducir el rebaño de Dios, Israel. El rey tenía plena conciencia de que una vida de santidad solo era posible por la observancia y obediencia completa a la palabra de Dios. Como Moisés había revelado, tanto Salomón como el pueblo tenían la responsabilidad de andar en los caminos del Señor por causa de las verdades divinas transmitidas, lo que significa prestar atención a los mandamientos divinos, prestar atención a los decretos o juicios del Señor y sobre todo obedecerlo. De manera que David organizó para dejarle su legado de su reinado a su hijo Salomón, sabiendo ya que estaba en una edad avanzada, de que iba por consecuencias naturales de la vida a partir de este mundo. David decidió organizar, darle sus consejos finales. Usted como mayor tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, que los jóvenes que andan hoy distraídos, desorientados, pueden aprender de esa experiencia. No deje de aconsejar, no deje de dar palabras de aliento, no deje de dar su dirección.
acuérdese de su experiencia, que le puede servir a otro. Puede ser que alguien que usted le diga no le haga caso, pero le aseguro que de varias personas que usted le diga, algunos le van a prestar atención y va a ser de bendición para esas vidas. De manera que, mis amados hermanos, preparémonos, aún seamos jóvenes, sabiendo que un día llegaremos a esa edad. Pero cuando lleguemos, vamos a aprender a disfrutarla. Qué bueno es compartir con tu esposa de muchos años, con tus hijos, con tus nietos. Qué bueno es poder hacerlo. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad de disfrutar de los últimos años de nuestra vida, así con alegría, alabado sea el Señor, y con tranquilidad. Vamos de inmediato a pasar al punto 3. Las palabras de David a Salomón y su muerte. El punto 4 de ese punto. ¿Qué le dijo David a Salomón? Mira, que tenía que andar en santidad, que tenía que dirigir el pueblo, que tenía que buscar de Dios, que tenía que evitar los malos caminos. Aconseja a tu generación, aconseja a tus hijos, aconseja a tus nietos, aconseja a tu familia. Pero todavía queda parte, las palabras finales de David en su vejez. ¿Cuáles fueron las palabras finales de David? Enojo. Hay gente que se enojan cuando son mayores de edad, porque hay cosas que no las pueden hacer como cuando jóvenes. Hay gente que lamentan haber llegado a esa edad. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? David lo que hizo fue el reconocimiento de la acción de Dios de Jacob. David da gracias a Dios por lo que le permitió recibir en épocas antes de llegar a la vejez, por lo que conforme a la voluntad Dios le concedió a David, por el reino que le dio, por la justicia que impartió, por todo lo grande. Dice así: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Eso lo encontramos, hermano, en 2 de Samuel, capítulo 23. Y ahí nos dice, del 1 al 7, y ahí estuvimos leyendo el verso 3. David estaba muy consciente de que los éxitos que había alcanzado, hermano, en su carrera como rey de Israel, las conquistas que había logrado, las hazañas que Dios le había permitido realizar, David estaba muy consciente de que Dios había intervenido en todo ese proceso. Y por eso David daba gracias. A pesar de que ya no calentaba bien su cuerpo, daba gracias. Porque hubo un tiempo en que su cuerpo sí dio para otras cosas. Un cuerpo que Dios le permitió tener, que él quizás pudo haberlo cuidado mejor, pero Dios siempre estuvo a su lado y él sintió ese respaldo y le daba gracias a Dios. Fue tanto así, hermano, que David se sintió inspirado y aclara que las palabras que pronunciará tienen su fuente en Dios. Deja claro en la lectura que tuvimos, hermano, que en los versículos 3 y 4, donde él dice que el gobernador ideal llegará, pensando en que Dios tiene a alguien especial para gobernar y dirigir el mundo con amor, con justicia, con honestidad. El rey dice así porque era consciente de que él había faltado, había fallado, había cometido errores, había pecado. Incluso frente a sus fallas, David sabía que Dios había establecido con él un pacto. Y él sabía que Dios no le abandonaría. Él sabía que en esos momentos finales Dios no se iba a olvidar de él. Que Dios iba a hacer, ¿saben qué? Cumplir sus promesas. No tan solo en el momento final de la vida de David, sino más allá de ese momento final. Él se refería cuando habló de un rey glorioso que vendría a la tierra, que gobernaría en justicia, en paz, que reuniría a Israel, que haría realidad
Muchas cosas que posiblemente en la agenda de David, y no posiblemente, que sí se quedaron inconclusos en la agenda de David. David dice que Dios traería un rey grandioso que haría esas cosas. Y realmente era una profecía acerca de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amados hermanos, los que estamos jóvenes, vamos a alegrarnos porque somos jóvenes y llegaremos a viejos. Pero el que esté viejo no se menosprecie. El que está llegando adulto aprenda a disfrutar. No se aferre a la edad de joven, ya eso pasó. Disfrute su edad que Dios le ha dado y aprendamos a lograr en ella nuestros propósitos y encauzarnos en ella para lograr lo que Dios quiere y también lo que nosotros anhelamos. No importa su edad, no importan los problemas de salud o cualquier otro que usted esté enfrentando. No importa el cansancio físico y mental, la falta de valor y de ánimo. El Señor Jesús hace la siguiente invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si hasta entonces a su edad ha sido una carga difícil de soportar, la propuesta de Jesús es que usted cambie por su carga y su yugo, que es fácil y ligero. O sea, a partir de hoy, amados hermanos, sus muchos días de vida serán sobrellevados con la suavidad que solo Dios puede conceder por medio de su maravillosa paz. Con Jesús a su lado, ¿sabe qué? Usted podrá decir que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso contar con Dios y saber que no estamos solos. Pero qué maravilloso es contar con familiares, con amigos, que estén a nuestro lado y valoren lo que somos y también nos cuiden. Así que, amado hermano, hoy concluimos esta lección, este trimestre, y ojalá que nosotros, a los que Dios nos permita, como Caleb y como Moisés, terminemos de vivir la vida completamente en vigor. Pero si no es así, seamos como David. Démosle gracias a Dios por los años de vigor que nos dio antes de llegar a nuestra vejez. Dios te bendiga, mi amado hermano. Recuérdate, soy tu amigo y hermano Adiel Taveras Sangomás y me congrego en la iglesia Fe y Liberación, Casa de Restauración Espiritual, Fe y Liberación, que pastorea Miqueas Taveras y Rosa Marte de Taveras en la ciudad de La Romana, República Dominicana. Es un placer para nosotros compartir la Sagrada Escritura, esta lección, y Dios te bendiga. Hasta el próximo encuentro que vamos a tener. Un placer. La bendición de Dios para todos ustedes. Aleluya y alabado sea nuestro Dios para siempre.